En la majestuosa tierra de San Isandro, a finales de los años 50, el viento soplaba entre los cafetales como si contara historias antiguas que solo los abuelos entendían. Las montañas, cubiertas de neblina, eran el hogar de comunidades indígenas que aún conservaban sus costumbres, su lengua y su fe en los espíritus de la naturaleza. Mientras tanto, en la capital, una ciudad en crecimiento llamada Villanueva del Sol, los autos americanos recorrían las avenidas, los periódicos hablaban de progreso y los hombres de traje dominaban los tribunales y los negocios. Entre ellos destacaba Alejandro del Campo, un abogado prestigioso de apenas 35 años, conocido por su elegancia, su voz firme y su inteligencia. Había estudiado en Europa y regresado a San Isandro decidido a cambiar el sistema judicial. Pero pronto descubrió que el poder y la corrupción eran muros difíciles de derribar. Vivía en una elegante casa en el barrio de los Diplomáticos, rodeado de libros y trofeos académicos. Sin embargo, pese a su éxito, Alejandro sentía un vacío interior. A menudo miraba por la ventana de su despacho mientras llovía y se preguntaba en silencio, ¿de qué sirve ganar todos los juicios si estoy perdiendo mi vida? Un día, su firma de abogados fue contratada por una empresa extranjera que pretendía construir una represa en las montañas del norte, en una región habitada por comunidades indígenas. El proyecto prometía progreso, pero también implicaba el desalojo de cientos de familias. Alejandro, aunque no estaba de acuerdo con las prácticas injustas, aceptó el caso por compromiso profesional. Así, viajó al norte de San Isandro para supervisar los trámites legales. El viaje duró 2 días por caminos empedrados y lluviosos. Al llegar al pueblo de Naguara, lo recibió un paisaje impresionante: montañas verdes, casas de barro y techos de palma, y un río cristalino que parecía cantar al correr entre las piedras. Ahí conoció a Amaru, el líder espiritual de la comunidad, un anciano sabio que lo miró con respeto, pero también con desconfianza. Y junto a él apareció una joven mujer que lo dejó sin palabras. Se llamaba Cara, una mujer indígena de unos 25 años, de piel morena y ojos oscuros que parecían reflejar la tierra misma. Vestía un atuendo tradicional bordado a mano y llevaba flores en el cabello. Su voz era suave, pero firme, como el río que defendía. Cuando Alejandro la vio por primera vez, sintió que el tiempo se detenía. Ella, sin embargo, lo miró con frialdad. Para Cara, los hombres de traje solo traían promesas vacías y papeles que quitaban la tierra a su gente. «No necesitamos su ayuda», dijo Cara con serenidad cuando él intentó explicar el proyecto. «Lo que ustedes llaman progreso, para nosotros es pérdida». Alejandro se quedó en silencio. No supo qué responder. Por primera vez, alguien había cuestionado su trabajo con tanta dignidad y fuerza. Durante los días siguientes, mientras revisaba documentos y se reunía con las autoridades del pueblo, Alejandro empezó a observar la vida sencilla de los habitantes de Naguara. Veía cómo Cara ayudaba a los niños, cómo cuidaba de su abuela enferma y cómo defendía su cultura con pasión. Una tarde, mientras llovía, la encontró bajo un árbol recogiendo flores para un ritual de agradecimiento a la tierra. Se acercó y con voz amable le dijo: «No entiendo cómo pueden ser tan felices con tan poco». Cara lo miró y respondió con una sonrisa tranquila: «¿Verdad que tal vez porque lo tenemos todo, aunque usted no lo vea?». Esa frase quedó grabada en el corazón de Alejandro. Desde ese momento, ya no veía a Cara como parte de un caso legal, sino como la persona que lo estaba enseñando a mirar la vida con otros ojos. Sin saberlo, aquel prestigioso abogado comenzaba a vivir el juicio más importante de su existencia, el que enfrentaría su razón contra su corazón. Pasaron los días en Naguara, y Alejandro del Campo comenzó a comprender lo que nunca había aprendido en los libros: el valor de las raíces, la fuerza del espíritu humano y la sabiduría de quienes viven en armonía con la tierra. Cada mañana veía a Cara caminar por los senderos del pueblo, cargando canastas de frutas o ayudando a los ancianos. Su presencia era tan natural y luminosa que parecía que el sol se levantaba solo para verla. Pero no todos estaban contentos con la llegada del abogado.
Los representantes de la empresa extranjera, hombres ambiciosos y fríos, se impacientaban porque Alejandro no avanzaba con los documentos. El proyecto debía empezar pronto, y los pueblos debían ser desalojados sin protestas. Una noche, en la posada donde se hospedaba, Alejandro recibió una llamada por radio desde la capital. Era su socio, Germán Rivas, un hombre de negocios sin escrúpulos. Alejandro, dijo con voz autoritaria, deja de perder el tiempo con esa gente. Recuerda quién te paga. No estás ahí para escuchar leyendas ni canciones, sino para hacer firmar papeles. Alejandro apretó los puños. Por primera vez, sintió vergüenza de su propio trabajo. Esa misma noche salió a caminar bajo la lluvia. Las luces del pueblo eran débiles, pero entre ellas vio a Cara, que regresaba de visitar a una familia enferma. Ella se detuvo al verlo. «¿Por qué sigue aquí, abogado?», preguntó con desconfianza. «Los suyos ya decidieron nuestro destino». Él la miró a los ojos y respondió con sinceridad. «Porque ya no estoy tan seguro de estar del lado correcto». Cara lo observó en silencio. Aquel hombre de traje caro y modales refinados hablaba ahora con una humildad que desarmaba cualquier prejuicio. Al día siguiente, Alejandro pidió reunirse con los ancianos de la comunidad. Les explicó los riesgos del proyecto y les ofreció su ayuda para presentar una defensa legal ante el gobierno. Los indígenas, acostumbrados a la traición, dudaron, pero Cara intercedió por él. Tal vez esta vez el corazón de un hombre de ciudad puede escuchar el canto de la montaña. Fue así como Alejandro comenzó a trabajar en secreto a favor del pueblo. Pasaba las noches revisando leyes olvidadas, buscando resquicios legales, mientras que Cara le enseñaba la historia de su gente, sus mitos y sus cantos sagrados. Una noche, mientras repasaban documentos bajo la luz tenue de una lámpara, Alejandro le confesó: «Toda mi vida he creído que el valor está en ganar, pero ahora entiendo que el valor verdadero está en no rendirse por lo justo». Cara sonrió, con los ojos brillando de emoción. «El valor también está en amar sin miedo, abogado». Fue entonces cuando el silencio los envolvió y sus miradas hablaron más que las palabras. Alejandro, con respeto, acarició su mano. Era la primera vez que sentía que el mundo tenía sentido. Sin embargo, la felicidad fue breve. Los empresarios descubrieron que el abogado estaba retrasando los trámites. Uno de ellos, el poderoso don Ricardo Mendoza, viajó personalmente a Naguara. Era un hombre influyente, amigo de ministros y militares. Al llegar, fue directo a confrontar a Alejandro. «Del Campo», dijo con tono amenazante, «si no entregas esos documentos, perderás tu licencia, tu prestigio y todo lo que has construido. ¿Vas a arruinar tu vida por esa gente?». Alejandro respondió con calma: «Por esa gente y por la verdad». Don Ricardo sonrió con cinismo. «¿Y también por esa mujer?», preguntó con malicia. «Sí, lo sé. Te has enamorado de una salvaje. No mancharás nuestro apellido y el nombre de nuestra empresa por una salvaje». Alejandro, enfurecido, lo golpeó en la cara. «No vuelva a hablar de ella así», gruñó. Aquella pelea marcó el inicio de una guerra silenciosa. La empresa comenzó a presionarlo, enviando cartas, sobornos e incluso amenazas. En la capital, su reputación empezó a desmoronarse. Le llamaron traidor, idealista, loco. Pero nada de eso lo detuvo. Alejandro había encontrado en Cara un motivo para luchar. Mientras tanto, el amor entre ellos crecía. En los atardeceres, se reunían junto al río y ella le enseñaba palabras en su lengua ancestral. «Tú eres Sumaknawi», significa ojos buenos. Él sonrió conmovido. «Y tú eres mi destino, Cara». Sin embargo, la tensión aumentaba. El gobierno declaró que la construcción de la represa comenzaría en un mes y las comunidades serían desalojadas por la fuerza. Alejandro comprendió que debía actuar rápido. Preparó una demanda contra la empresa y el Estado, pero sabía que enfrentaba gigantes, y más aún, sabía que hacerlo podría costarle la vida. Esa noche, antes de partir hacia la capital para presentar los documentos, fue a despedirse de Cara. Ella lo abrazó con fuerza. «Si no regresas», susurró, «prometo que el río llevará tu nombre».
Él la besó con ternura y le respondió: «Regresaré, porque aún no hemos escrito nuestro final». Montó su caballo y se perdió en la niebla, mientras la lluvia comenzaba a caer, como si el cielo también llorara por lo que estaba por venir. Las luces de Villanueva del Sol resplandecían aquella noche como si nada malo pudiera suceder. Pero bajo el brillo de los faroles y el ruido de los autos se tejían los hilos de una traición silenciosa. Alejandro del Campo llegó al amanecer, con los ojos cansados por el viaje, pero con la determinación ardiendo en su pecho. Llevaba consigo los documentos que podían salvar a las comunidades del norte, pruebas de corrupción, contratos falsificados y permisos ilegales firmados por ministros. Al llegar a su despacho, lo esperaban 2 hombres de traje oscuro. «Señor del Campo», dijo uno con voz fría, «el ministro de Obras Públicas quiere hablar con usted, urgentemente». Alejandro los miró fijamente y respondió: «Dígale al ministro que lo veré en el tribunal, no en su oficina». Sabía que con esa frase firmaba su sentencia. Esa misma tarde presentó la demanda contra el Estado y la empresa extranjera. La noticia causó un escándalo. Los periódicos lo llamaron el abogado rebelde. Algunos lo admiraban, otros lo consideraban un traidor a su clase. Mientras tanto, en Naguara, Cara rezaba frente al fuego, pidiendo a los espíritus de la montaña que protegieran al hombre que había aprendido a amar. Días después, comenzaron los ataques. Primero fue un incendio en su oficina. Luego, el despido de sus empleados más fieles. Finalmente, una carta anónima con una amenaza directa. «Si no retiras la demanda, tu vida correrá la misma suerte que esos montes que defiendes». Pero Alejandro no retrocedió. Había pasado su vida obedeciendo las reglas del poder. Esta vez eligió obedecer a su conciencia. El juicio comenzó en una sala abarrotada. Frente a él estaban los abogados del Estado, los empresarios extranjeros y un tribunal lleno de jueces comprados. Pero Alejandro no tembló. Su voz retumbó como trueno cuando dijo: «San Isidro no puede construirse sobre las lágrimas de su propia gente. Lo que ustedes llaman progreso es destrucción. Lo que llaman ganancia es robo». Las palabras conmovieron a muchos. Los periódicos internacionales comenzaron a seguir el caso. La presión aumentó y los corruptos empezaron a sentir miedo. Pero también aumentó el peligro. Una noche, mientras regresaba a su departamento, 2 hombres lo interceptaron. En una calle oscura. Lo golpearon brutalmente y lo dejaron inconsciente. Cuando despertó, estaba en un hospital. Tenía costillas rotas y la cara llena de moretones. En la radio, Cara escuchó la noticia. Su corazón se quebró. No esperó más, viajó hasta la capital. Cuando entró al hospital, el personal la miraba con desprecio por su vestimenta indígena, pero ella caminó firme. Al llegar a la habitación, encontró a Alejandro adolorido pero sonriente. «Sabía que vendrías», susurró él. Cara tomó su mano, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué haces esto, Alejandro?». Él respondió con voz débil pero decidida: «Porque si no lo hago, no seré digno de ti, ni de mí». Durante los días de recuperación, Cara se quedó a su lado. Le preparaba infusiones de hierbas, le hablaba en su lengua y le contaba historias antiguas para que el dolor se hiciera más llevadero. Pero los enemigos no se detenían. Don Ricardo, furioso, ordenó apresar a varios líderes indígenas, incluyendo al anciano Amaru. Los gobiernos los acusaron falsamente de perturbar el orden público. Cuando Alejandro lo supo, salió del hospital a escondidas decidido a liberarlos. Con ayuda de algunos periodistas y abogados jóvenes que admiraban su valentía, logró denunciar la injusticia. Las imágenes de los indígenas detenidos dieron la vuelta al país. El pueblo comenzó a despertar. Campesinos, estudiantes y obreros marcharon por las calles gritando: «Justicia para Naguara, respeto a la tierra». La presión fue tan grande que el presidente ordenó suspender temporalmente la construcción de la represa, pero don Ricardo, en su orgullo, planeó su venganza final.
Una noche oscura, un grupo de hombres armados irrumpió en Naguara. Quemaron casas, destruyeron cultivos y tomaron prisionera a Cara. Cuando Alejandro lo supo, el alma se le desgarró. Lo dejó todo, tomó su caballo y cabalgó bajo la tormenta rumbo a las montañas. El camino era peligroso, pero su corazón solo tenía un propósito: salvar a la mujer que le había enseñado el verdadero significado del amor y la justicia. Cruzó ríos crecidos, subió pendientes madosas y llegó al amanecer al valle donde la comunidad resistía. Allí vio las ruinas, el humo y a lo lejos la figura de Cara retenida por dos hombres. Sin pensarlo, se lanzó contra ellos. Luchó con todas sus fuerzas, recibiendo golpes, empujones, hasta que logró salvar a Cara. Ella, al verlo cubierto de sangre, gritó su nombre entre lágrimas: «¡Alejandro!». Él cayó de rodillas exhausto, pero aún abrazándola. No podían quitármela, no podían. Los hombres huyeron al ver llegar a los campesinos del lugar, que corrieron a ayudar. Cara y Alejandro se miraron cubiertos de barro y heridas, pero con una sonrisa que vencía el dolor. Ese día, Alejandro comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Y mientras el sol salía detrás de las montañas, prometió: «No descansaré hasta que el mundo sepa la verdad». El amanecer en Naguara fue distinto aquel día. El aire olía a esperanza. Aunque el humo de las chozas quemadas aún se elevaba en el horizonte, Cara cuidaba a los heridos mientras Alejandro, con las manos temblorosas, escribía una carta dirigida al Tribunal Supremo de San Isandro. En ella denunciaban la violencia, la corrupción y los abusos cometidos contra los pueblos originarios. Ya no lo movía el orgullo de un abogado famoso, sino el fuego de un hombre que había encontrado su propósito. «Esta lucha ya no es solo nuestra, Cara», dijo mirándola con ternura. «Es por cada voz silenciada de esta tierra». Ella le tomó las manos y le respondió: «Entonces lucharemos juntos, hasta que florezca la justicia». Con ayuda de periodistas extranjeros, las pruebas y testimonios llegaron a oídos de toda la nación. Las imágenes de Alejandro herido y de los indígenas desalojados se transmitieron por radio y televisión. El pueblo entero comenzó a exigir justicia. Bajo la presión pública, el gobierno se vio obligado a reabrir el juicio. Esta vez, los tribunales no pudieron ocultar la verdad. Se descubrió que don Ricardo Mendoza y varios funcionarios habían recibido sobornos millonarios de empresas extranjeras. El juicio final fue histórico. Alejandro, vestido con un traje sencillo, se presentó ante los jueces. Ya no era el abogado elegante de antes. Era un hombre marcado por la verdad, con cicatrices en el rostro y luz en los ojos. «Durante años serví a un sistema que se alimenta del miedo», dijo con voz firme. «Pero aprendí que la justicia no vive en los palacios, sino en los corazones de quienes se niegan a rendirse». En el público, Cara no miraba con orgullo, rodeada de mujeres del pueblo que habían viajado días para estar allí. Cuando terminó su alegato, el silencio se apoderó de la sala, y entonces el juez pronunció la sentencia que cambiaría la historia. El tribunal declara nulos los contratos de construcción de la represa, ordena la restitución de las tierras al pueblo de Naguara y condena a prisión a los responsables de corrupción. La sala estalló en aplausos. Muchos lloraban. Alejandro cerró los ojos y dejó caer una lágrima silenciosa. Había ganado el juicio más importante de su vida. Esa noche regresó junto a Cara al valle. El pueblo lo recibió con flores, música y fuego encendido. Los ancianos los bendijeron, y el río, como si celebrara también, corrió con más fuerza. Amaru, el sabio anciano, se acercó a ellos y dijo: «La tierra ha escuchado el corazón de los justos. Ahora que el amor venció al miedo, Naguara volverá a florecer». Los meses pasaron. Alejandro y Cara se casaron en una ceremonia sencilla, al pie del gran árbol sagrado del pueblo. Él vestía una camisa de lino blanco, ella un vestido bordado por las mujeres de su comunidad. El viento soplaba entre las hojas, mientras los niños reían y los ancianos cantaban antiguas melodías de esperanza. Alejandro prometió dedicar su vida a defender a los más vulnerables.
Fundó una pequeña escuela de leyes en la montaña donde enseñaba a los jóvenes indígenas sus derechos y los principios de justicia. Cara, por su parte, creó un taller de tejido para las mujeres del pueblo, combinando arte, cultura y sustento. Cada tarde al caer el sol, ambos se sentaban junto al río donde se conocieron. Allí recordaban todo lo que habían vivido, los peligros, las heridas y la fuerza del amor que los había unido. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Alejandro le dijo en voz baja: «¿Sabes? Si tuviera que elegir entre todos los triunfos de mi vida o volver a aquel día en que te vi por primera vez, elegiría verte de nuevo». Cara sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. «Y yo volvería a enseñarte a escuchar el canto del agua, abogado de ojos buenos». El río siguió su curso, llevando consigo las risas, las canciones y el eco de una historia que se convertiría en leyenda. Y así, en la tierra de San Isandro, quedó grabada la historia de un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo para ganar lo único que de verdad importaba: el amor verdadero y la justicia del corazón. Queridos amigos y amigas de este canal, si han llegado hasta este punto, han sido testigos de una historia que no solo habla de amor, sino de transformación, de lucha, de redención y de la fuerza que tiene un corazón sincero para cambiar el rumbo del destino. Alejandro del Campo, aquel abogado que lo tenía todo, prestigio, fortuna, respeto, descubrió que el verdadero valor de la vida no está en los títulos, ni en los lujos, ni en el poder, sino en el coraje de hacer lo correcto, aunque todo el mundo esté en tu contra. Y Cara, aquella mujer indígena que muchos subestimaban, nos enseñó que la verdadera nobleza no nace del apellido, sino del alma. Que las raíces, la cultura y la conexión con la tierra son tesoros más valiosos que cualquier riqueza material. Ellos vivieron una historia imposible, y sin embargo, el amor lo hizo posible. En una época en la que las diferencias parecían muros infranqueables, el amor se convirtió en el puente que los unió. Y ese puente no solo los salvó a ellos, sino a todo un pueblo. ¿Cuántas veces en la vida nosotros también nos vemos obligados a elegir entre lo que nos conviene y lo que es correcto? ¿Cuántas veces dejamos que el miedo, el orgullo o la ambición nos cieguen, olvidando lo que realmente importa? Pero esta historia nos recuerda algo simple y profundo: que no hay poder más grande que un corazón que ama con verdad y lucha por la justicia aunque todo parezca perdido. En un mundo donde muchos venden sus principios por comodidad, Alejandro decidió comprar su paz interior con el precio de su valentía. Y Cara, con su ternura y su fortaleza, le mostró que amar no es rendirse, sino levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo te dice que no puedes. Ellos nos enseñan que el amor no necesita ser perfecto para ser eterno, que la justicia no siempre se gana en los tribunales, sino en las decisiones que tomamos cada día, y que los verdaderos héroes no usan capa, sino verdad en la mirada y humildad en el alma. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ti sintió la esperanza de que el bien puede triunfar sobre la corrupción, sobre el odio, sobre las diferencias, entonces te invito a que no solo te quedes con el final feliz, sino con la lección que deja: que aún hay tiempo para cambiar, que aún hay causas por las que vale la pena luchar, y que aún existen amores tan puros que son capaces de unir mundos enteros. Aquí en este canal creemos en el poder de las historias que sanan, inspiran y despiertan, porque cada relato que escuchas, cada personaje que conoces, lleva un pedacito de verdad, un reflejo de lo que todos vivimos, la búsqueda de sentido, de justicia y de amor. Así que si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu me gusta y sobre todo escribe en los comentarios qué parte te llegó al corazón. Tal vez fue la valentía de Alejandro, la fe de Cara o la esperanza de un pueblo que se negó a rendirse. Tu opinión y tu voz son parte de esta comunidad que cree que las buenas historias pueden cambiar el mundo una palabra a la vez. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar con el alma. Y recuerda, el amor verdadero no conoce fronteras. No distingue clases, ni razas, ni idiomas, solo corazones que laten en la misma frecuencia. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que te hará soñar, sentir y creer. Hasta entonces, cuida tu corazón, defiende lo justo y nunca dejes de amar.